Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Plucking Strings, o su traducción al español Punteando Cuerdas. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 5. Enhebrar la aguja. El universo es una sinfonía de cuerdas, y la mente de Dios, sobre la que Einstein escribió elocuentemente durante 30 años, sería la música cósmica que resonaría en el hiperespacio de 11 dimensiones. Michio Kaku. ¿Qué quieres decir con esperar a que despierte? Le gruñó Sasuke a Sakura, quien se encogió ante su mirada amenazante. ¿Y si Gato ha contratado a más shinobi como Zabuza? Sakura había estado intentando imponer alguna razón entre los tres genin que habían estado discutiendo durante los últimos minutos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos a Kakashi-sensei si queremos enfrentarnos a alguien así. No podemos luchar contra Jounin. Sasuke resopló. Había sido así todo el tiempo. Sasuke estaba deseando hacer algo tras enterarse de cómo Naruto había ayudado en la batalla contra Zabuza. Sakura, por otro lado, quería quedarse en casa de Tazuna. Con Kakashi inconsciente por el momento, no se sentía precisamente segura. Podríamos contenerlos. Normalmente Sakura era la primera en estar de acuerdo con Sasuke, pero en este momento sus miedos eran mucho más fuertes que sus afectos. ¿No lo sabes, Sasuke? Además, ¿qué haríamos? El Uchiha de cabello oscuro gruñó, reclinándose aún más en su silla junto a la mesa de la cocina, mirando al techo como si pudiera ver a través de él donde dormía Kakashi. Echó un vistazo y vio a Naruto jugueteando con un pequeño mecanismo en su mano. Hasta entonces había estado bastante callado. ¿Tú también lo crees, no, Naruto? ¿Que no deberíamos quedarnos esperando? El chico dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirar por debajo de su capucha, visiblemente molesto por la interrupción. Intentaba arreglar algunas de las partes más complicadas de Ramia que Zabuza había destruido. Sin ella, lamentablemente, era inútil en una pelea. No pongas palabras en mi boca. Sasuke frunció el ceño ante la respuesta indiferente, pensando que simplemente iba a ponerse del lado de Sakura. Todos ellos eran unos débiles indecisos. Sin embargo, hay mérito en actuar con rapidez, admitió Naruto. Sasuke arqueó ligeramente la ceja. Quizá habló demasiado pronto. Salir a buscar pelea. Por otro lado, Naruto guardó el pequeño mecanismo en uno de sus muchos bolsillos antes de apoyar los codos en la mesa. No es precisamente la acción de un shinobi. Sakura suspiró para sus adentros. Con suerte, y con el consentimiento de Naruto, podría convencer a Sasuke de que se retractara. Por alguna razón, el moreno solía escuchar los consejos del rubio. Entonces, ¿qué propones? Espetó Sasuke. Naruto dejó caer ligeramente la cabeza, bajando un brazo para poder mirar de reojo a sus dos compañeros de equipo. Ahora mismo nos falta información. Uno de nosotros debería ir al pueblo y explorarlo un poco. Necesitamos tener una idea de lo que está pasando en esta nación. Las fuerzas de Gato, sus planes, en realidad cualquier cosa sobre él que pueda darnos una idea más clara de lo que podría hacer. Sasuke gruñó, pero no lo contradijo. La academia siempre había enfatizado la recopilación de información como una habilidad importante para cualquier shinobi. Fue Sakura quien levantó la mano. Un repentino fuego se encendió en sus ojos. Yo podría hacerlo. Naruto le sonrió. No era realmente una buena sonrisa y se veía incómoda en el rostro del rubio. No, como la única médica del equipo, eres demasiado importante como para arriesgarte.
Si la condición de Kakashi empeora, tendrás que estar aquí. Claro, esa era una razón. Sin duda sonaba mejor que el hecho de que no tuviera fe en su capacidad para aprender nada remotamente útil. Aún así, la pelirrosa se desplomó en su asiento con una mirada abatida mientras Sasuke se giraba hacia Naruto. Entonces me voy. De todas formas, tenía ganas de hacer algo más que quedarse sentado. Le molestó que Naruto simplemente se riera de él. Sasuke, puede que seas un excelente luchador, pero no eres una persona sociable. En fin, con mi marioneta y fuera de combate, por el momento, eres el luchador más fuerte de nuestro equipo con diferencia. Tendrás que estar aquí para proteger a Kakashi y a Sakura. Un pequeño gruñido surgió de la garganta de Uchiha para hacer saber su disgusto, pero no discutió. Era difícil cuando Naruto no decía nada más que la verdad, incluso si estaba inclinada a su favor. Como si fueras una persona sociable. De nuevo, Naruto se limitó a reír entre dientes. Suponía que su aspecto enfermizo, sus hábitos solitarios y su falta general de entusiasmo por la interacción humana darían esa impresión. Sin embargo, volvió a sorprender a Uchiha al pasar lentamente una mano por su rostro. Al terminar, las ojeras habían desaparecido, al igual que sus patillas, y su piel, normalmente delicada y pálida, había adquirido un bronceado más saludable. Completó el look quitándose la chaqueta exterior. Lo hacía sentir más vulnerable, pero a la vez parecía mucho más abierto, sobre todo sin la capucha que le cubría los ojos y ocultaba su larga cabellera puntiaguda. «Hola, ¿eres Sasuke?» Los demás miembros del equipo 7 se sorprendieron cuando Naruto adoptó una postura bastante relajada, con un tono relajado y amigable. Miró al otro lado de la mesa y le guiñó un ojo a Sakura. Con esa apariencia, parecía uno de esos Bisounin, sacado directamente de las revistas que ella leía, y un toque de rubor se asomó de inmediato a sus mejillas. «Y tú debes ser Sakura». Extendió la mano por encima de la mesa y rápidamente le tomó la mano con firmeza, con una sonrisa casual pero cálida dibujando en sus labios. Para cuando retrocedió y se recostó en la silla, el rubor en las mejillas de Sakura no hizo más que intensificarse y se vio obligada a apartar la mirada. ¿Por qué no eres así todo el tiempo? Poco a poco, los rasgos normales de Naruto volvieron a aparecer, revelando que se trataba de una especie de enge. También reveló el pequeño ceño que ahora lucía mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. ¿Quién querría ser tan falso? Y dicho esto, salió a la noche, dejando a Sasuke y Sakura solos para que decidieran qué hacer. Un joven pelirrojo de sonrisa cálida y brillantes ojos verdes, con una mochila de viaje al hombro, suspiró felizmente mientras dejaba lo que antes era un gran plato de sushi. Se recostó satisfecho, frotándose el estómago suavemente mientras saboreaba la comida. Detrás del mostrador, la joven pelirroja que atendía el puesto sonrió feliz al primer cliente que había tenido en días. No solo eso, sino que había comprado mucha comida, suficiente para que ella no tuviera que temer los impuestos de gato durante unas semanas más. «Tío, Mee-chan, ese sushi estaba buenísimo, ¿sabes?» Y además era muy halagador, llamándola Nee-chan con tanta naturalidad. Ya tenían una agradable conversación sobre comida y cocina. Ella había descubierto que el hombre era un ávido conocedor de la gastronomía gracias a sus viajes. Brevemente, como era habitual en Nami hoy en día, se desviaron hacia los tiempos difíciles que atravesaba la nación, pero rápidamente se desviaron del tema. «Eres demasiado amable. No es nada especial». El hombre simplemente rió entre dientes mientras colocaba algunas notas, deslizando sutilmente un pequeño trozo de papel entre ellas antes de saltar de su taburete. «Te lo sigues diciendo, Mee-chan, pero yo reconozco lo especial cuando lo pruebo». Sonrió alegremente mientras se escabullía bajo las cortinas hacia el puesto, no sin antes hacer un último comentario. «Siempre hay que pensar que el cambio está a la vuelta de la esquina». Y con eso se fue, dejando que la mujer se desanimara visiblemente mientras se apoyaba en el mostrador. Cambio. Podría haberse reído al pensarlo si no le hubieran chupado la risa hacía meses. No habría cambio para Nami. Sin embargo, frunció el ceño mientras pasaba el pulgar por el dinero que le había dejado el amable desconocido, solo para rozar la nota. Arqueó ligeramente las cejas al leer lo que decía. A poca distancia, el rostro de la amable pelirroja se desvaneció para revelar a Naruto, con una expresión pensativa. Ese era el último puesto que visitaría esa noche. Para entonces, ya tenía una idea bastante clara de la situación en el país de las olas. Demonios, con solo caminar por allí podría haberlo logrado.
Distraídamente, deslizó algo de dinero, y otro billete, en el sombrero de una joven que yacía flácidamente frente a ella. Ella tocó débilmente algunas notas en el violín destartalado que tenía en las manos como agradecimiento. Por lo que había visto, era un milagro que no se lo hubieran arrebatado los matones que patrullaban la aldea. La influencia de Gato era omnipresente, en los hombres corpulentos y brutales que andaban siempre armados. Eran la policía, los ejecutores, los guardias y los recaudadores de impuestos de la operación de Gato. Sin embargo, ninguno de ellos usaba chakra, solo matones comunes con espadas, además de demasiado poder y dinero. Ya los había visto extorsionar a bastantes personas por sus impuestos, que parecían cambiar al azar según sus caprichos. En otra ocasión, había visto cómo echaban a una joven familia de su casa por no poder pagar. Literalmente, los echaron a la calle. Naruto continuó caminando, con su capucha y gafas protectoras cubriendo el lugar donde sus ojos vagaban. El aire apestaba a miseria y desesperanza, hasta el punto de que parecía contaminar el cielo. Era como si una nube de lluvia permanente cubriera el tranquilo pueblito. La gente dormía en las calles, o en callejones con suerte. La mayoría ya ni siquiera llevaba zapatos. Otros simplemente caminaban por las calles, con la cabeza gacha y sumisos, con una falta general de propósito en sus movimientos y expresiones. Todo parecía bañado en diversos tonos de gris deprimente, y Naruto ya había detenido 3 intentos diferentes de niños de robarle las cosas de los bolsillos. Era más por su propia seguridad que por cualquier apego real. Llevaba algunas cosas peligrosas. De vez en cuando, como acababa de hacer, repartía algo de dinero o algo de comida a quienes veía sobrevivir. Aquellos que, a pesar de sus cuerpos delgados y piel pálida, seguían intentando hacer algo. Algunos actuaban, aunque las piezas y movimientos carecieran de brillo o energía. Otros intentaban robar, como aquellos niños. Naruto podía apreciar a quienes se obstinaban en seguir intentándolo incluso en la pobreza. Eso le conmovió profundamente. Y con cada trozo de comida o puñado de dinero, dejaba caer una pequeña nota discreta. Era solo una simple tarjeta blanca con un mensaje aún más simple, pero por ahora, mientras la mente de Naruto seguía funcionando, sería suficiente. Algunos la tirarían de inmediato, otros la mirarían confundidos un rato, pero todos la leerían. La gente en una situación desesperada quería buscar cualquier pequeño rayo de esperanza, por tenue que fuera. Naruto lo sabría, pues había vivido así y había encontrado esa chispa de esperanza, avivándola poco a poco en su arte. La nota simplemente decía: el cambio se aproxima. Para cuando regresó, Kakashi estaba consciente de nuevo y lo esperaba en la cocina, aparentemente recuperado de su agotamiento autoinducido. Naruto se preguntó brevemente lo agotador que debía ser tener un Denjutsu implantado artificialmente en el ojo. Evidentemente, a juzgar por cómo la piel de Kakashi apenas estaba recuperando su color y el hombre no parecía querer levantarse de la silla cuando entró, bastante. Me alegra verte, Kakashi-sensei. Su tono no transmitía bien el sentimiento al deslizar una silla y sentarse al revés, con el pecho apoyado contra el respaldo. El hombre simplemente lo miró fijamente un rato. A la mayoría le habría parecido extraño entrar y ver a un Jounin mirando a un genin de esa manera. Sakura me dice que saliste a recopilar información. Eso fue rápido de tu parte. Naruto asintió. Estaba bastante cansado y quería subir a dormir. Es cierto que, sin tener fácil acceso a su taller, las ideas le llegaban lentamente, así que había dormido bastante bien la noche anterior, pero aún así. Descubrí dónde vive y trabaja Gato, las 3 aldeas más cercanas y algunas de las rutas de patrullaje de sus matones. Aunque son erráticas y aleatorias, como mucho. Naruto decidió contarle la verdad al Jounin. El hombre tenía una extraña habilidad para pasar desapercibido. Las mentiras por omisión, en cambio, eran cosa de todos. Kakashi quizás se dio cuenta de que ocultaba algo, pero Naruto siempre lo ocultaba, así que no podía hacer mucho. Agradezco el esfuerzo, pero no era necesario. Al fin y al cabo, nuestra misión es simplemente proteger a Tazuna mientras termina las obras del puente. Naruto levantó una ceja pero se encogió de hombros de todos modos. Bueno, nunca se está demasiado preparado. No sabíamos cuánto tiempo estarías fuera ni si Gato había decidido enviar a todos los demás. Kakashi asintió lentamente y su mirada se dibujó en su sonrisa característica. Es agradable sentirse tan preocupado, pero no hay necesidad de preocuparse, simplemente no he usado el ojo por un tiempo y me excedí un poco.
Naruto se encogió de hombros e hizo ademán de salir de la cocina. Era un poco irrespetuoso, pero también lo era llegar a todo horas tarde. Hablando de eso, continuó Kakashi, haciendo que el rubio se detuviera en la puerta, nunca pareciste tan sorprendido. Naruto rió entre dientes cansadamente, dejando escapar un pequeño bostezo mientras rodeaba la puerta sin siquiera darse la vuelta. Vamos, Sensei, tu apodo es Sharingan no Kakashi. Y sin decir nada más, subió las escaleras silenciosamente para disfrutar de una siesta muy apreciada. Al día siguiente, Naruto se encontraba en el tejado de la casa de Tazuna. Parecía que, a pesar del cansancio del día anterior, el irregular horario de sueño de su cuerpo lo despertaba al amanecer. A su alrededor, podía distinguir la niebla matutina que se acercaba desde el océano y los pájaros comenzaban a hacerse notar en los árboles. Era agradable estar a solas con sus pensamientos de vez en cuando, sobre todo después de empezar como genin y tener gran parte del día ocupado repentinamente con rangos de... Ahora mismo reflexionaba sobre algo que le rondaba la mente desde que vio el estado de Nami la otra noche. Pensaba en cómo quería que la gente lo viera. Normalmente, este era un pensamiento bastante normal para un joven preadolescente. Sin embargo, en el caso de Naruto, era más bien cómo quería que su futura Red lo viera. Naturalmente, si quería información a través de esa fuente, inevitablemente tendría que hablar, o al menos comunicarse, con la gente. Cómo resultaría eso dependería completamente de él. Ya había visto la eficacia de la estrategia de gato de control total mediante la eliminación de la esperanza y la voluntad. Aseguró una dominación rápida y efectiva con escasas posibilidades de resistencia. Al mismo tiempo, era como construir una casa imponente sobre cimientos de arena. Por sí sola, la casa podía mantenerse en pie, pero con el tiempo, la probabilidad de que los cimientos cedieran solo aumentaba. A pesar de la desesperanza general de Nami, los humanos no eran criaturas que se rindieran tan fácilmente, y las semillas de la disidencia ya estaban allí, esperando ser nutridas. Fue un enfoque eficaz, pero en última instancia miope. Al otro lado de ese espejo, Naruto contemplaba Konoha, donde legiones de shinobi estaban dispuestas a dar la vida por su Hokage, por su voluntad de fuego. Naruto, como un paria de este sistema, nunca había sentido un atisbo de este ideal, pero sin duda podía apreciar su efectividad. Si bien el control no era tan absoluto, ya que quienes trabajaban bajo lo que consideraban un gobierno bueno y justo no querían cometer actos aparentemente malvados, a largo plazo su lealtad estaba asegurada. Desafortunadamente, lograr un sistema así había requerido años de arraigo e integración, sin mencionar el sutil adoctrinamiento en la academia. Y, por supuesto, ejemplos obvios como Orochimaru de los Sannin y Uchiha Itachi demostraban que la práctica tenía fallas fatales. Así que, si bien ese enfoque era mucho más prometedor a largo plazo, los pequeños errores tendían a convertirse en errores mucho mayores con mayor facilidad. Al menos con el método anterior, los errores y las anomalías se eliminaban antes de que se volvieran demasiado problemáticos, siempre que se mantuviera la supervisión adecuada. Era un tema difícil para un chico que estaba entrando en la adolescencia, pero que, aún así, pesaba en su mente. Su mente se dirigió a Sasori, como solía hacer cuando se encontraba en un callejón sin salida. El hombre era un ninja renegado, por lo que sus métodos no podían describirse como humanos ni éticos. En cuyo caso, era probable que hubiera adoptado alguna forma de la primera estrategia en lo que respecta a su propia red. Sin embargo, al pensarlo, Naruto comprendió que había encontrado la respuesta. Por mucho que admirara a su improbable inspiración, no podía ser una copia exacta de él. De alguna manera, parecía extraordinariamente apropiado que el primer titiritero visto salir de Suna comenzara sus cimientos sobre algo un poco más sólido que la arena. Vamos, Kakashi-sensei, ¿sabes qué es lo más lógico?, argumentó Naruto en un tono neutral, casi sin emociones. No podía parecer demasiado interesado en el plan, eso sería sospechoso. Y sin embargo, implica el riesgo más innecesario, fue la tranquila respuesta del Jounin de cabello plateado. ¿Solo con una mala planificación, o no crees en tus estudiantes? La ceja de Kakashi se levantó ante el tono fingido de dolor que puso Naruto. ¿Creer? Sí. ¿Confiar en que se realice una misión de asesinato? No. Naruto se encogió de hombros, como si la desprestigiada indiferencia del hombre ante su plan no fuera gran cosa. Llevaban un buen rato discutiendo sobre esto. Ya dije que no es un asesinato, es simplemente una exfiltración de su mansión para que se haga justicia.
Kakashi continuó leyendo su libro y bebiendo suavemente su té de hierbas, con un lenguaje corporal despectivo. ¿Y desde cuándo los shinobi, o tú, para el caso, son ejemplos de justicia? Era un buen argumento, aunque un poco brusco. Después de todo, los shinobi no eran más que mercenarios glorificados. Naruto podría haber prescindido del desaire, por muy cierto que fuera. Siempre hemos sido una herramienta de las masas para mantener a raya a los poderes superiores. Eso era cierto en parte, al menos hasta que los poderes superiores decidieron que sería mejor que los ninjas trabajaran bajo su mando. El poder superior en este caso es el objetivo de un asesinato en una misión por la que no hemos recibido ningún pago. Ante eso, Naruto tuvo que levantar una ceja. ¿Kakashi de verdad estaba jugando con el dinero? Quizás el agotamiento lo había afectado más de lo que el rubio creía. No, pero nos han pagado por un destacamento de protección, y Tazuna nunca estará completamente a salvo hasta que nos encarguemos de Gato. Incluso el puente que está construyendo podría ser derribado una vez que nos vayamos. Kakashi se encogió de hombros con una total falta de preocupación fruto de 2 décadas de ser un shinobi. No es nuestro problema. Hacemos lo que nos pagan por hacer, ni más ni menos. Naruto se pasó una mano por el pelo lentamente. Era una de esas raras ocasiones en las que llevaba la capucha bajada. Era para intentar añadir un toque humano a la discusión. Derrocar a Gato significaría que la economía de Nami se estabilizaría. Estoy seguro de que después le estarían agradecidos a Konoha. Una deuda de una nación estratégicamente posicionada como Nami sería indispensable tanto para Konoha como para Inokuni. O corremos el riesgo de enfadar al hombre que ya controla legalmente la nación, y de cortarle el servicio de transporte marítimo a Inokuni. Naruto resopló levemente. Por lo que había visto, Gato solo se apegaba a la letra de la ley y se divertía pisoteando su espíritu. Razón de más para contar con tu opinión para que las cosas no salgan mal. Además, ahora es el momento oportuno para atacar, mientras Gato no puede reunir a más ninjas para que nos persigan. En ese momento, sus fuerzas consistían principalmente en bandidos y matones callejeros reconvertidos, carne de cañón incluso para los genin novatos. Por un instante, Kakashi se quedó mirando su libro, sin fijarse demasiado en él. A lo largo del día, Naruto había notado que el hombre se distraía a intervalos irregulares, como si estuviera dándole vueltas a un problema particularmente difícil. Parecía haber empezado después de que Naruto resumiera lo sucedido tras su colapso. Naruto, dime de nuevo qué hizo el ninja cazador con el cuerpo de Zabuza. Naruto suspiró mientras apartaba más cabello de sus ojos, por eso le gustaba su capucha. Mantenía sus desordenados mechones bajo control. Sensei, cambiar de tema es una nimiedad. Kakashi lo miró fijamente durante un largo rato, lo que obligó al chico a poner los ojos en blanco y recostarse en la silla. Como dije, no estoy seguro. Cuando volví a mirarte después de que te desmayaras, caí brevemente por agotamiento, intervino rápidamente Kakashi. Naruto levantó una ceja pero continuó de todos modos. Tanto el cuerpo del ninja cazador como el de Zabuza habían desaparecido. ¿Por qué? Kakashi suspiró, frotándose la barbilla pensativamente. Porque no creo que ese fuera un verdadero ninja cazador, y Zabuza no está muerto. Para su crédito, la boca de Naruto solo se abrió un poco. Casi una hora después de que Kakashi explicara sus especulaciones a todos sus estudiantes incluyendo la técnica correcta de un ninja cazador al lidiar con un cadáver, lo cual solo sirvió para enfermar a Sakura, Naruto volvió a la carga. Kakashi había insistido en entrenar a los tres hasta un nivel en el que no fueran un obstáculo en una pelea con Zabuza y su cómplice recién identificado. Naruto, por otro lado, apoyó con vehemencia el plan original de atacar primero y eliminar la fuente de ingresos de Zabuza para eliminarlo por completo como amenaza. Este finalmente pareció ser el punto de inflexión para Kakashi, al sopesar la seguridad de sus inexpertos genin frente a los riesgos que supondría un asesinato. No solo se trataba de su salud, sino también de su inocencia. Había razones para que los asesinatos fueran un parámetro de misión de nivel Chunin. Sin embargo, Naruto ya había matado. Cualquier inocencia de ese tipo se había perdido para él. Finalmente, cedió ante la constante insistencia de Naruto y permitió que el chico ideara un plan. Solo para ver qué se le ocurría. Se sorprendió cuando, minutos después, Naruto dejó caer una pequeña carpeta ordenada frente a él, llena de pequeñas notas garabateadas y planos bastante detallados, obviamente profesionales, de la mansión y la oficina de Gato. Para el rubio, la expresión del Jounin de cabello plateado fue invaluable.
Naruto, ¿de dónde sacaste tiempo para encontrar estos planos? El titiritero se encogió de hombros mientras se sentaba. Sakura y Sasuke estaban sentados en el otro extremo de la mesa y observaban con curiosidad cómo su compañero de equipo obligaba a su sensei a cometer un asesinato. Tazuna los tenía. Construyó la mayoría de las estructuras más grandes de este país, incluida la mansión. Kakashi parpadeó, habiendo olvidado de algún modo el hecho de que su cliente también era un arquitecto bastante exitoso. ¿Y este plan? Era un poco rudimentario y cualquier capitán Ambu lo vería y se burlaría, pero para un genin era bastante impresionante, aunque no sencillo. Empecé con ello ayer. Kakashi arqueó una ceja. Eso significaba que Naruto esperaba que se rindiera. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, no tenía nada de qué quejarse y, con un último suspiro de cansancio, simplemente cedió. Era mucho más fácil así. Naruto salió de la casa de Tazuna de un humor inusualmente bueno. Era raro que las cosas le salieran tan bien. Como si pensar en su propia buena fortuna la arruinara, apareció Sasuke. ¿Quieres una pelea? La pregunta era engañosamente inocente y no habría desentonado en la mayoría de los equipos genin. Sin embargo, este era el equipo 7, el que tenía una fan y dos solitarios a los que no les gusta interactuar con la gente. ¿Por qué? Naruto respondió con cautela. Sasuke había estado raro desde el enfrentamiento con Zabuza. Parecía inusualmente inquieto, no dejaba de mirar a Naruto de forma extraña, casi furioso, y se mostraba aún más despectivo de lo habitual con Sakura. ¿No es eso lo que hacen los compañeros? Eso provocó una pequeña sonrisa sin humor en el rostro de Naruto. ¿Cómo lo sabríamos cualquiera de nosotros? Sasuke simplemente gruñó, pero no estuvo en desacuerdo. Bueno, ¿quieres entrenar? Naruto resopló, moviéndose para empujar a Uchiha de cabello oscuro. Tenía preparativos que hacer. ¿Para qué? ¿Para inflamar tu ego y demostrar lo que ambos ya sabemos, que tu taijutsu es muy superior al mío? Naruto negó con la cabeza, buscando de inmediato sus bolsillos mientras se subía la capucha. No quieres un combate, quieres una pelea. Sasuke se giró y lo agarró del hombro, con el ceño fruncido y un brillo en los ojos. Está bien, una pelea. No me importa. Naruto miró a Sasuke unos instantes antes de resoplar de nuevo, preparándose para irse e ignorar al chico hasta que dejara de comportarse con tanta infantilidad. Era obvio que su complejo de superioridad se estaba desatando y le ordenaba imponer su dominio sobre Naruto. Probablemente se debía a la percepción que el chico tenía de su rol en la lucha contra Zabuza. Mientras que Naruto simplemente le ofrecía apoyo desde la barrera, como cualquier genin, Sasuke lo veía como una confrontación de alto nivel. No, Ramia sigue fuera de combate. En realidad, había reparado todos los pequeños componentes rotos del torso de Ramia. Solo necesitaba recomponer las mitades cortadas. Simplemente no quería perder el tiempo luchando contra sus compañeros, por muy entretenido que fuera. Hizo ademán de irse, pero no vio la sonrisa arrogante de Sasuke a sus espaldas. ¿Y qué? ¿Eres inútil sin tus muñecas? Naruto hizo una pausa, y la sonrisa de Sasuke se transformó en una sonrisa victoriosa. El rubio se giró hacia su compañero, con un ligero tic en los ojos, antes de reafirmar sus rasgos y permitir que una pequeña e inquietante sonrisa se dibujara en sus labios. Está bien, déjame sacar algunas cosas de mi bolso. Vuelvo en 5 minutos. Sasuke asintió rápidamente. Cualquier cosa con tal de que su compañero se enfrentara a él. Dicho esto, Naruto regresó a la casa, no sin antes desviarse rápidamente hacia el bosque una vez fuera de la vista de Sasuke. Justo cuando el chico empezaba a sentir la impaciencia, Naruto reapareció, casi 5 minutos después. Una leve sonrisa adornó su rostro y estaba de nuevo vestido con todo su equipo, a pesar de las marionetas. Justo cuando Sasuke estaba a punto de preguntarle si estaba listo, Naruto extendió repentinamente su chaqueta. Rápidamente se reveló que llevaba un rollo entero de billetes explosivos, uno de los cuales se consumía alegremente. ¿Listos para empezar? Y sin más pausa, Naruto explotó en una fina lluvia de madera y otros escombros. Arriba, entre los árboles del bosque, a cierta distancia, Naruto se estremeció al ver el fin de Dami, o al menos esa permutación suya. En realidad, era una marioneta bastante simple y sería fácil de reconstruir en casa, pero no era nada agradable ver alguna de sus marionetas destruida. Por suerte para él, Sasuke tuvo tiempo suficiente para esquivar la explosión saltando de nuevo hacia los árboles, recibiendo solo unos ligeros arañazos de la metralla.
Las notas habían sido bastante débiles y la mitad eran solo etiquetas de destello, así que, salvo que Sasuke corriera y abrazara a la marioneta antes de que explotara, no había habido mucho peligro. Desafortunadamente para Sasuke, Naruto no tenía intención de volar a su compañero, simplemente lo quería en el bosque. Esto se hizo evidente rápidamente cuando dos dedos de Naruto se crisparon, provocando explosiones idénticas al pie de dos árboles, obligando una vez más a Sasuke a retroceder y a adentrarse más en el bosque. ¿Qué haces, Naruto?, gritó el chico hacia el bosque, con el lado izquierdo favorecido por un largo rasguño que le recorría el brazo. Usando sus habilidades de ventriloquia y una buena aplicación de chakra en sus cuerdas vocales, Naruto hizo que su voz se dispersara por el bosque, rebotando en los árboles para desorientar y confundir a Uchiha. Querías pelea, ¿verdad? Así es como peleo. Sus dedos se crisparon de nuevo, y esta vez una gran descarga de kunai se liberó, abalanzándose rápidamente sobre su oponente. Sasuke saltó instintivamente al oír el clic mecánico, y tuvo suerte. Naruto, después de todo, apuntaba a sus piernas. Esperando otra trampa, miró a su alrededor con cautela y fue recompensado al divisar el tenue destello de un fino alambre ninja de acero que emergía de los árboles cercanos para envolverlo. Saltó con gracia sobre los hilos brillantes, solo para encontrarse repentinamente sin apalancamiento y enfrentándose a otra pequeña descarga de kunais. Los reflejos lo salvaron esa vez, pues logró atrapar el primero en el aire y usarlo para desviar el siguiente con gran esfuerzo. Soltó rápidamente el kunai al darse cuenta de que estaba cubierto por una fina capa púrpura y agradeció los guantes sin dedos que llevaba, que impidieron que le tocara la piel. Esto ya le estaba empezando a molestar. No era una pelea, era un entrenamiento glorificado. Vamos, Naruto, ¿no habrás puesto tantas trampas en 5 minutos? ¿Por qué no sales y peleas conmigo? Se sorprendió, pues solo lo había dicho como una burla, al recibir una respuesta. Vale. Esta vez no hubo trucos para modificar la voz y Sasuke la oyó claramente casi directamente encima de él. Al levantar la vista, solo vio la suela de la sandalía de Naruto mientras el chico usaba su cara como trampolín. Sasuke tenía razón, a Naruto se le estaban acabando las trampas, así que durante los últimos segundos se había posicionado justo encima del chico, pegado a la parte inferior de una rama con chakra. Valió la pena el torrente de sangre que le subió a la cabeza al ver a Sasuke agarrándose la nariz así, mientras la sangre empezaba a manar. Decidiendo no darle al prodigiosamente talentoso usuario de Taijutsu la oportunidad de recuperarse, Naruto se abalanzó, logrando asestarle un golpe limpio en las costillas antes de que Sasuke se recuperara. Eso fue todo lo que consiguió, mientras Sasuke se despejaba y respondía con saña. Bloqueó el siguiente golpe de Naruto bajo el brazo, atrapó la siguiente patada y rápidamente, de una manera muy poco Uchiha, le dio un cabezazo en la cara. Ambos chicos quedaron con la nariz ensangrentada. Sin embargo, Naruto seguía justo donde quería estar. Acercarse tanto y encadenarse con Naruto resultó ser un error fatal para Sasuke, ya que Naruto inclinó su brazo restante hacia el pecho del chico. Con un sordo pum, una larga aguja metálica salió disparada de la manga de Naruto, clavándose unos centímetros en el pecho de Sasuke. El efecto fue inmediato y el cuerpo de Sasuke cayó inerte al suelo, con los ojos abiertos de par en par. Naruto se limpió la sangre de la nariz un instante antes de sonreírle. ¿Quieres ir otra vez? Sasuke gruñó, descubriendo que si bien no podía mover ni un centímetro de su cuerpo, no le habían quitado el habla. ¿Qué carajo fue eso? Naruto simplemente se subió la manga larga de la chaqueta. Normalmente le servía para disimular el movimiento de sus dedos, pero también disimulaba bien el extraño mecanismo que llevaba atado al brazo. Era rudimentario y improvisado, solo podía disparar un senbon antes de tener que recargarlo, pero era efectivo. Además, Naruto solo tenía senbon medicinales de verdad, no los de combate que había usado el ninja cazador. Aún así, funcionaba como vector de venenos. Genial, ¿verdad? Lo configuré con un mecanismo de lanzamiento similar en el brazo de Nami. De hecho, parecía bastante orgulloso, porque lo estaba. Al fin y al cabo, no tardó ni 5 minutos. Hiciste trampa. Naruto se burló mientras se bajaba la manga. En una pelea no hay nada de eso. Solo improvisé. Sasuke realmente quería golpear al chico, pero sus brazos todavía estaban inmovilizados. ¿Qué me hiciste? Naruto se encogió de hombros con indiferencia. ¿La parálisis? No te preocupes. Deberías estar despierto en unos minutos. Su rostro se tornó pensativo.
Por cierto, el animal más grande en el que lo he probado es un conejo, pero estoy bastante seguro de que acerté con la concentración y la dosis. Se encogió de hombros de nuevo, aparentemente habiendo terminado su debate interno. A la hora de cenar, como muy tarde. Asintió para sí mismo, aparentemente satisfecho con la evaluación. Y con eso se fue rápidamente, dejando a Sasuke gritándole obscenidades a la espalda hasta que recuperó la movilidad casi media hora después. Pero Naruto no tenía tiempo para ese tipo de cosas, tenía que lidiar con el asesinato de un hombre de negocios de baja estatura y ávido de poder. Capítulo 6. Completando la puntada. Una red de pesca tiene muchos más agujeros que hilos, pero no se puede argumentar que no existe. Pregúntenle al pez. Jeffrey Kruger. Gato refunfuñó para sí mismo, haciendo una mueca al girar el brazo ligeramente. Ese mocoso había dado en el clavo en el escondite de Zabuza. Se ajustó el traje distraídamente mientras cruzaba las puertas amuralladas de su mansión, sin siquiera mirar a los dos guardias que lo flanqueaban. Mientras hicieran su trabajo, le importaba un bledo lo que hicieran o cómo lo vieran, así que mantenía la mirada fija al frente. Como de costumbre, tenía a dos de sus mejores matones, cada uno un Ronin viajero antes de contratarlos, flanqueándolo. Servían como una buena intimidación para cualquier posible atacante, gracias a las espadas relucientes que portaban. Su atención estaba centrada en el problema de qué hacer con el constructor de puentes ahora que Zabuza y su mocoso habían demostrado ser poco fiables. Por otro lado, reflexionaba sobre cómo lidiar con ellos. Obviamente, no iba a pagarles, pues odiaba el trabajo ineficiente. Sin embargo, era una perspectiva difícil, y aunque enviar una misiva para que los matones y Ronin cercanos se reunieran y pudieran usarlos para eliminar al ninja desaparecido y cobrar su recompensa le había parecido una buena idea al principio, estaba empezando a dudar. Sonrió, dándose cuenta de que podría aprovechar el inevitable conflicto entre Zabuza y los ninjas de Konoha antes de lanzarse y eliminar a los que quedarán. Probablemente estarían debilitados de todos modos. Giró el cuello mientras cruzaba la antesala hacia su oficina, aceptando sin decir palabra la taza de café que su asistente le puso en la mano. Suspiró al tomar un sorbo, disfrutando del sabor de la mezcla de Nami. Era una de las razones por las que había considerado trasladar sus operaciones a la remota nación. Sin embargo, se detuvo un instante, mirando a su asistente con el ceño fruncido mientras el moreno regresaba a su pequeño escritorio. El hombre parecía diferente hoy, aunque Gato no lograba identificarlo. Decidiendo que ya tenía suficiente en qué pensar, simplemente lo ignoró y entró en su oficina. Hola Gato-san. Lo que no esperaba ver era un joven encapuchado, de cabello rubio y desordenado, que no debía de tener más de 13 años. Tenía los pies apoyados en el inmaculado escritorio de madera de Gato mientras revisaba con despreocupación algunos documentos. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién dejó entrar a este gaki en mi oficina? Un vaso sanguíneo latía peligrosamente en la frente de Gato ante esta grave falla de seguridad. Izashi, aquí, sáquenlo ahora mismo. Al no oír ningún movimiento, el diminuto hombre de negocios miró rápidamente hacia atrás, solo para retroceder horrorizado. Como hombre de negocios que había viajado mucho antes de establecerse en Nami no Kuni, Gato podía afirmar haber experimentado bastante en el mundo shinobi. Sin embargo, la abominación de la serpiente y la mujer frente a él, levantando y estrangulando a sus dos leales guardias, era una novedad. ¿Qué demonios es eso? Naruto sonrió de forma inusual mientras giraba en la cómoda silla giratoria antes de volcar el escritorio y aterrizar al lado del hombre, lo que lo hizo arrastrarse más lejos. ¿Te gusta? La llamo Ramia. Le dio una palmadita cariñosa a la marioneta en un costado, mientras con la otra mano se aseguraba de que la criatura no soltara a los dos Ronin que la asfixiaban. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién eres? El hombre recorrió frenéticamente al chico con la mirada, pero no encontró ninguna insignia ni símbolo que lo identificara. Eres un shinobi, ¿verdad? ¿Dónde está tu diadema? La ceja de Naruto se levantó mientras se miraba a sí mismo, casi como si honestamente no supiera que le faltaba una. Oh, aquí y allá, supongo. Tengo tantos bolsillos que a veces hasta pierdo la cuenta. Gato no pudo encontrar el humor en las palabras de broma mientras sus guardaespaldas eran estrangulados lentamente y el chico continuaba avanzando hacia él. ¿Qué está pasando, Gato-san? Esta es la liberación de Nami no Kuni. Finalmente, Gato pareció salir de su enojo. Tal vez por su propio enojo, o tal vez porque su mente continuaba gritándole que solo era un niño.
¿Liberación? Escupió Gato al suelo. No me hagas reír. Si muero, Nami se desmoronará en un abrir y cerrar de ojos. Naruto se detuvo un momento con una expresión indescifrable, lo que provocó que Gato esbozara una sonrisa victoriosa. La sonrisa desapareció rápidamente de su rostro cuando Naruto ladeó la cabeza y le devolvió la sonrisa, desconcertando al hombrecillo. Tu preocupación por el bienestar de Nami es admirable, aunque innecesaria. No pienso dejar que una joya de país como esta se desperdicie a esa manera. Miró por la ventana panorámica de la parte trasera de la oficina de Gato hacia el extenso bosque que se extendía más allá. El mar era visible como una franja azul brillante en el horizonte, con apenas tenues indicios de la niebla matutina al retroceder hacia el agua. Creaba una vista bastante surrealista y fantástica. De verdad que tienes un gusto excelente al elegirlo. En ese momento Gato se puso de pie, sin sentir ningún peligro inmediato por parte del adolescente rubio que estaba frente a él. ¿Y entonces qué? ¿Me matarás sin más? Soy dueño de toda Nami. Si muero, todos esos bienes se disolverán inmediatamente en el negocio. No habrás logrado nada. Naruto se encogió de hombros mientras agitaba su mano con indiferencia, caminando de regreso al escritorio y sentándose en el borde. Eso se puede solucionar fácilmente con unas cuantas firmas aquí y allá. Gato se burló mientras limpiaba el frente de su traje, habiendo superado su sorpresa por la muerte de sus guardaespaldas casi al mismo tiempo que Ramia había permitido que sus cuerpos flácidos cayeran al suelo. ¿Y qué te hace pensar que te daré mi firma, Gaki? Naruto se giró hacia él, con los labios torcidos en una sonrisa mientras sostenía dos hojas. Una era una orden de transacción bastante simple, firmada y sellada en la parte inferior por la mano de Gato. La otra hoja era solo un papel en blanco, salvo por la firma impecablemente copiada y garabateada en la parte superior. Ya lo tienes. Gato frunció el ceño. La firma era perfecta, hasta los ligeros trazos en el kanji punteado. No sabía que perfeccionar la caligrafía era el primer paso para aprender Fuinjutsu, un arte que Naruto se vio obligado a aprender para que sus marionetas estuvieran siquiera remotamente listas para el combate. Copiar una firma era lo mínimo que Naruto podía hacer con el arte, incluso a su nivel bastante rudimentario. ¿De repente ceder tantos activos de la empresa justo antes de mi muerte? Espetó Gato, aferrándose a un clavo ardiendo para prolongar su vida y encontrar una salida. Será sospechoso, nadie lo aceptará. Naruto simplemente rió suavemente, girándose de tal manera que la luz que entraba a través de la enorme ventana hizo que sus ojos se ensombrecieran. Y ahí está tu perdición, Gato-san. Estabas tan paranoico con que algo así ocurriera que te aseguraste de monopolizar por completo tu propia empresa, delegando responsabilidades en muy pocos. Prácticamente diriges la totalidad de Gato Shipping and Transport, y tu palabra es ley. Por suerte, tu palabra copiada parece ser igual de válida. ¿No vale la pena ser odiado? Pregúntale a tu asistente. Gato gruñó, sabiendo que había sido traicionado por el hombre de cabello oscuro y flacucho. No era de extrañar que hubiera sentido algo extraño en él hoy. ¿Y qué? Ya tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué no me has matado todavía? Debe haber una razón. Ante eso, la sonrisa de Naruto se ensanchó, aún más espeluznante por el hecho de que sus ojos estaban completamente envueltos en oscuridad, dándole una apariencia casi de Cheshire. Distraídamente, miró el reloj de pared que había estado marcando la hora sin parar durante toda la conversación. ¿Disfrutaste el café de hoy, Gato-san? Lo preparé yo mismo. Gato estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando de repente sintió que se le nublaba la vista, que sus párpados se le pesaban muchísimo y que su cuerpo se sentía extrañamente entumecido. Se tambaleó solo un instante antes de desplomarse de lado, completamente inconsciente. La sonrisa de Naruto se desvaneció lentamente mientras ignoraba al hombre dormido y se concentraba en los documentos que yacían sobre su escritorio. Tomó uno y lo hojeó, sacudiendo la cabeza como haría una madre al regañar a un niño. Oh, gato, tráfico de drogas, trata de esclavos, contrabando ilegal de armas. Alguien se portó muy mal. Levantó la vista, como si reconsiderara su pensamiento antes de sonreír, echando un vistazo al cuadro de la pared que sabía que ocultaba una caja fuerte, grande y fácil de forzar. Un niño muy rico y travieso. Se rió entre dientes mientras seguía revisando los documentos, escribiendo y firmando los que necesitaría para que sus planes funcionaran. De verdad, estaba asombrado de que este plan improvisado estuviera saliendo tan bien. Casi esperaba que algo apareciera y lo arruinara.
Mañana, el equipo 7 llevaría a cabo su plan para asesinar a Gato, solo para descubrir que el hombre había huido del país. Fingía decepción, incluso irritación, y Kakashi estaría allí con una sonrisa consoladora, pero condescendiente. A los ojos del Jounin, un gato fugitivo sería tan bueno como un gato muerto, y punto. Empezó a silbar suavemente mientras continuaba su trabajo. Probablemente le tomaría unas horas comprobar que no se había perdido nada. Mientras tanto, Ramia mantenía una vigilia silenciosa. Zabuza se encontraba en el centro de la sala, con Kubikiribochou extendido frente a él mientras ejecutaba lentamente su kata de Kenjutsu. Sus movimientos, aunque no eran rápidos, eran perfectamente controlados y medidos, su juego de pies impecable. Se movía como si el mundo fuera a cámara lenta, cortando a la multitud de enemigos invisibles a su alrededor y sonriendo con picardía mientras la sangre translúcida salpicaba su cuerpo. Sus orejas se crisparon, y su enorme espada cortante salió disparada por la sala, clavándose en la pared. Se habría incrustado en la cara del intruso si este no hubiera saltado a un lado en el último instante. ¡Wow, qué sensible! Zabuza gruñó al abrir los ojos y ver al mismo mocoso que había ayudado a Kakashi en su anterior combate, que lo dejó en cama por debilidad. Incluso ahora, sus músculos no se habían recuperado del todo de la técnica de Aku para simular la muerte. Sin embargo, era lo suficientemente bueno como para enfrentarse a cualquier genin. Si esto es un asesinato, es el peor que he visto jamás. Naruto no hizo ningún movimiento brusco mientras ponía una sonrisa tranquilizadora, bajando su capucha y pasando lentamente una mano por sus mechones puntiagudos. Mi sensei tenía una teoría de que estabas vivo. Solo quería ver si era verdad. Naruto se congeló de golpe, tragando saliva levemente al sentir un senbón muy afilado y muy frío presionando contra lo que sabía que era un punto vital en su cuello. Y eso respondería a mi otra pregunta sobre el ninja cazador. Estiró el cuello lentamente y le dedicó una sonrisa poco convincente al chico moreno que estaba detrás de él, con los ojos entrecerrados mientras una gota de sudor frío le resbalaba por la frente. No sé si eres idiota o tienes algún tipo de deseo de muerte, Gaki, pero fue una estupidez simplemente entrar aquí. ¿Dónde está tu sensei? ¿Dónde está el ninja copiador? Naruto se encogió de hombros, asegurándose nuevamente de hacerlo lentamente mientras el recordatorio siempre presente de su rápida muerte continuaba pegado a su cuello. Hasta donde yo sé, en la casa de Tazuna. Ante eso, Zabuza levantó una ceja inexistente. ¿Konoha acaba de enviar a sus genin a carreras suicidas? ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Zabuza con brusquedad, mientras se acercaba a recuperar su espada del muro de hormigón. Gato tomó nota de todos tus escondites alrededor del país. A partir de ahí fue un proceso de eliminación hasta que te encontré. Una vez más, la ceja de Zabuza se levantó interrogativamente ante la declaración. ¿Tú, singular? Naruto asintió de nuevo y Zabuza soltó una risita brusca antes de repasar lo que había dicho el rubio. ¿Gato nos traicionó? Esta vez Naruto negó lentamente con la cabeza antes de explicar. No del todo, aunque sí significa algo y iba a hacerlo. Zabuza examinó al rubio, ahora cautivo, antes de hacer un gesto vago de desdén con la mano. Al instante, el ninja cazador se quitó el senbón del cuello y se acercó a Zabuza, lo que permitió a Naruto soltar un pequeño suspiro de alivio. Le sorprendió bastante descubrir que el ninja cazador era un chico de aspecto bastante afeminado, con cabello largo y oscuro y ojos marrones sospechosamente amables, que vestía un kimono rosa y una gargantilla oscura. Demonios, si Naruto no hubiera investigado la forma femenina para sus marionetas, podría haberlo confundido con una chica. Explícate. Zabuza interrumpió sus reflexiones con una exigencia brusca. Volvió a sonreír, apaciguándolo. Aunque no pareciera ayudar, no perdía nada en intentarlo. Gato está bastante indispuesto, así que me temo que ya no es viable como sueldo. Ante la evidente irritación de Zabuza, Naruto se alegró bastante de no haber empezado con eso. Sin embargo, intervino rápidamente mientras el ex espadachín parecía dispuesto a apuñalarlo un poco con su espada. De todas formas planeaba traicionarte. Ha estado en correspondencia con el ninja cazador Kiri durante los últimos días. Sacó un par de papeles de un bolsillo de su chaqueta y los deslizó por el suelo. Eran completamente falsos, por supuesto, pero a Naruto, sinceramente, no le habría sorprendido que el despiadado empresario lo hiciera. Zabuza resopló mientras hojeaba las cartas con desinterés, aunque solo lo parecía.
En el fondo, hervía de rabia por la traición planeada por su contratista. El pequeño enano tenía suerte de que alguien lo hubiera alcanzado antes que Zabuza, de lo contrario, el hombre no habría hecho que su muerte fuera rápida ni tan agradable. Finalmente, las tiró al suelo, sin haberlas usado ya. Aku pareció un poco consternado y Naruto tuvo la impresión de que Zabuza no sería quien ordenara. ¿Qué quieres decir, Gaki? ¿Por qué molestarte en decirnos esto? Con el tiempo, Zabuza se habría dado cuenta de que Gato ya no los vigilaba y descubriría que estaba muerto. En su mente, no veía razón para que el equipo contrario se arriesgara de esa manera solo para informarle. Oh, no hay razón, solo fue una ventaja. Después de todo, mis compañeros de equipo no me sirven de nada muertos. Zabuza arqueó una ceja pero no hizo ningún comentario. Había algo en la vena particularmente despiadada del chico que resonó en él. No, la verdadera razón por la que estoy aquí es por él. Naruto señaló perezosamente al falso ninja cazador que estaba recogiendo los papeles esparcidos por todas partes. Aku. El chico miró hacia arriba sorprendido al ver a Naruto bajando el brazo y asintiendo con una sonrisa amable. Sí, si fuera posible, me gustaría entrenar con él. Parecía de mi misma edad, pero muy fuerte. Pensé que sería una buena prueba para mí. Hubo un largo momento de silencio antes de que Zabuza estallara a reír, un sonido desagradable, como un ladrido, que rechinaba los oídos. Has venido hasta aquí, te has tomado la molestia de encontrar este lugar, arriesgando tu propio pellejo, todo por una pelea. Volvió a reír, reclinándose en una caja y apoyando las manos en la empuñadura de su espada. Creo que me estás empezando a caer bien, chico. Su mirada se dirigió a su joven aprendiz. ¿Qué te parece, Aku? ¿Te apetece un entrenamiento? El chico parpadeó, sorprendido de tener la opción mientras miraba al rubio. Estaba volviendo a ponerse la capucha sobre el pelo. ¿Solo un entrenamiento? Naruto sonrió con los ojos cerrados, sus manos subieron en señal de apaciguamiento. El gesto pareció menos sincero cuando su chaqueta cubrió dichas manos para ocultar los movimientos de sus dedos. Solo un combate amistoso. Ni siquiera usaré mis venenos letales. Aku parpadeó. Nunca había tenido un combate amistoso con alguien de su edad. Estar huyendo con Zabuza no se lo permitía. Tras pensarlo un momento, las comisuras de sus labios se curvaron y asintió lentamente, haciendo que la sonrisa de Naruto se ensanchara. Excelente. Naruto se balanceó ligeramente sobre sus pies, crujiendo el cuello mientras permanecía frente a Aku con una pequeña sonrisa burlancia. Estaba emocionado. Esta sería la primera vez que realmente podría ponerse a prueba contra alguien que no fuera Sasuke. El Uchiha no era divertido porque Naruto sabía prácticamente qué esperar. Aku era nuevo, emocionante e impredecible, y Naruto disfrutaba del desafío de lo desconocido. A su lado, Ramia se tambaleaba en silencio. Pensó que sería mejor sacarla, ya que la sorpresa no funcionaría con Aku, ya que el chico ya había visto la marioneta con forma de serpiente. Está bien, prepárense y... Naruto sintió que sus músculos se tensaban y apenas pudo contener los dedos cuando Zabuza los lanzó desde un lado del claro. Tenían suerte de que el escondite de Zabuza estuviera tan lejos de la casa de Tazuna, o esto no habría sido posible. Ir. El brazo de Zabuza bajó e inmediatamente ambos chicos entraron en acción, cada uno a su manera. Aku saltó hacia adelante, su velocidad tomó momentáneamente a Naruto con la guardia baja antes de que el rubio se recuperara y sus dedos ocultos se convirtieran en un borrón de movimiento. Ramia se deslizó frente a él, enroscándose alrededor del suyo mientras la marioneta de madera recibía la lluvia de sembón de acero que apareció en las manos de Aku por fracciones de segundo. Hicieron poco daño a la dura piel de Ramia y pronto la marioneta pudo responder de la misma manera cuando sus largos dedos con garras afiladas se separaron repentinamente de las manos. Volaron hacia el joven Yuki, atados a la marioneta por largos cables prensiles con la textura de una lima de carpintero en los lados. Si raspaban la piel de Aku, la atravesarían fácilmente, dejando una gran dosis de veneno en su torrente sanguíneo. Que Naruto no intentara ser letal no significaba que descartara los paralizantes y relajantes musculares. El chico percibió el peligro de inmediato y saltó lejos de los cables que se agitaban violentamente, desviándolos con sorprendente facilidad mediante precisos lanzamientos de sembón. Naruto entrecerró los ojos mientras seguía manipulando a Ramia para que al menos capturara al chico. Sin embargo, se sorprendió al ver que un gran bloque de hielo de 2 por 1 metro de grosor se alzaba del suelo frente a Yuki, y el chico se lanzó de inmediato.
Por un instante, el rubio quedó tan impactado por la inusual táctica que sus dedos se aflojaron, deteniendo a Ramia en seco. Un momento después, hizo una mueca al ver una pequeña lluvia de sembón helado cubrir su cuerpo. Ramia, envolviéndolo, protegía sus órganos vitales, pero sintió que su brazo izquierdo se acalambraba, lo cual era una lástima considerando que realmente necesitaba sus brazos. Decidiendo que había dejado la pelea abierta demasiado tiempo, Naruto sorprendió a Aku, dondequiera que se escondiera, usando repentinamente a Ramia como trampolín. Ella se agachó, tensa, y en cuanto él la pisó por el hombro, se desenrolló, lanzando al chico por los aires. Ahora, con una vista aérea, Naruto sonrió al ver a Aku escondido entre los árboles. Dirigió a Ramia hacia él antes de aterrizar en una rama, adentrándose inmediatamente en el bosque. De repente, Yuki se puso a la defensiva, esquivando feroces coletazos que atravesaban fácilmente los robustos troncos. Ramia no era una marioneta lenta, y su cuerpo reptiliano le permitía una gama de movimientos impredecibles e inesperados. La situación empeoró para Aku cuando la marioneta comenzó a liberar pequeñas salvas de lo que inmediatamente reconoció como sembón medicinal. Por suerte para él, eran mucho más delgados y frágiles que los de combate y no volaban en línea recta. Esto hacía que fueran más fáciles de esquivar y sus movimientos más fáciles de predecir. También los hacía más difíciles de ver, y en más de una ocasión el chico sintió una brisa al pasar disparados. Durante todo ese tiempo no pudo encontrar a Naruto, pues parecía haberse mimetizado con el entorno a pesar de que Aku sabía que debería estar cerca. Aku entró en pánico brevemente cuando el árbol en el que se encontraba se derrumbó repentinamente debido a las garras extendidas de Ramia que desgarraron la base. Al caer, miró hacia abajo y vio la cola de Ramia completamente abierta. Si bien la última vez que lo vio estaba llena de kunai, ahora estaba repleta de sembón. Esto presentaba un nuevo peligro, ya que los sembón podían estar más agrupados, lo que resultaba en cientos más. Evidentemente, se suponía que era imposible evitarlo, pero Aku sorprendió a Naruto creando de nuevo otro de sus espejos de hielo y, en plena caída, logrando inclinar su cuerpo hacia él. La lluvia de armas brillantes solo impactó en la corteza del árbol y la parte trasera de la construcción de hielo que se derretía lentamente. Solo el instinto de Naruto lo salvó mientras rodaba por debajo de la rama bajo la que se escondía, observando con sorpresa cómo una pequeña hilera de sembón se implantaba donde acababa de estar. Momentos después, a una velocidad que Naruto no podía ni siquiera imaginar, Aku apareció debajo de él, atrapándolo con una patada en la barbilla que lo lanzó más adentro del bosque antes de detenerse en un claro un poco más abierto. Antes de que pudiera recuperar el aliento o orientarse, se encontró rodeado por una cúpula de esos mismos molestos espejos de hielo. Me temo que aquí termina el combate, Naruto-san. Esta es mi técnica definitiva, entonó la voz impasible de Aku mientras se acercaba a los espejos, apareciendo como un reflejo en todos ellos. A pesar de eso, Naruto pudo detectar un toque de diversión en su tono. El rubio gruñó al crujir el cuello, pero había una sonrisa innegable en su rostro mientras sus dedos trabajaban con furia. Por mucho que le doliera el cuerpo, no podía negar que toda esta experiencia no era emocionante. No tenía intención de detenerse allí. Me temo que no tengo técnicas definitivas, Aku-san, tendrás que aguantar esto. Agradecido de que su enemigo fuera alguien con quien pudiera seguir hablando, la sonrisa de Naruto se ensanchó cuando Ramia irrumpió repentinamente a través de uno de los espejos, rompiéndolo como si fuera cristal al estrellarse con todo su cuerpo contra la robusta construcción. Aku no perdió tiempo en regenerar el espejo perdido y lanzar un ataque de su arma característica contra el rubio. Sin embargo, Naruto logró sorprenderlo una vez más cuando Ramia lo envolvió. El compartimento, previamente lleno de sembón, se abrió para permitirle entrar. De repente, y por primera vez, Aku encontró a alguien atrapado dentro de su cúpula de hielo, a quien no podía tocar. Lanzó cientos de sembón que creó apresuradamente con su chakra yotón, pero todos rebotaron en el robusto cuerpo de Ramia o fallaron debido a los constantes movimientos de balanceo de la marioneta. Aku ya sentía el efecto drenante de su jutsu, así que comenzó a alejarse rápidamente de los espejos, destellando entre ellos a velocidades indetectables para cortar las articulaciones de la marioneta. Esto pareció tener un efecto mucho mayor, ya que Ramia comenzó a bloquearse, expulsando un instante después a la titiritera rubia que se encontraba adentro. Aku no perdió tiempo y acribilló al niño con agujas, hasta el punto de que parecía como si lo hubieran obligado a someterse a una sesión completa de acupuntura.
Solo cuando estuvo inmóvil en el suelo, Aku respiró aliviada, acercándose con cautela al niño y vigilando atentamente a su marioneta. Fue esta cautela la que le permitió a Aku ver apenas los diminutos destellos de luz azul reflejados en uno de sus espejos que se derretía lentamente y volver a meterse en uno, justo cuando el Naruto en el suelo explotaba en una lluvia de sembón como una munición de dardos humana. A salvo tras sus espejos, Aku divisó rápidamente al rubio escondido tras Ramia y entró en la cúpula, sujetando un sembón directamente en el cuello del chico con una fuerza mucho menor que la de unos minutos antes. Ambos respiraban con mucha más dificultad, el agotamiento y la fatiga empezaban a aparecer, pero ambos sonreían cuando Naruto finalmente levantó las manos. Está bien, me rindo. Cuando Aku le quitó el sembón, Naruto se apoyó felizmente en su marioneta, regulando su respiración mientras sonreía. Creí que te había conquistado al final. Había conservado el cuerpo destrozado de Nami después de luchar contra Sasuke por si acaso, y aunque ya no servía como marioneta, aún podía aplicarle un enje, con la esperanza de pillar a alguien desprevenido. Aku simplemente sonrió mientras la cúpula que los rodeaba se desvanecía, revelando a Zabuza de pie justo afuera, con una mirada intrigada en su rostro vendado. Estuvo cerca, lo admito, fue la única respuesta que obtuvo de Yuki, mientras él también recuperaba el aliento. El rubio lo había hecho correr bastante en el bosque. Bueno, fue muy interesante de ver, chicos, lo reconozco, decidió intervenir Zabuza, con Kubikiribochou al hombro con naturalidad. Pero por muy divertido que haya sido, me temo que esto tendrá que ser una despedida. Si esas cartas que me enseñaste son ciertas, los ninjas cazadores nos pisan los talones. Tendremos que irnos ya para volver a tener una ventaja considerable. Naruto simplemente asintió con comprensión mientras se enderezaba y sellaba a Ramia en un pergamino que se escondía rápidamente. Me parece bien. Aún así disfruté de la oportunidad. Le ofreció la mano a Aku, quien la estrechó cortésmente con una leve sonrisa. Igualmente. Espero que podamos volver a vernos cuando nuestras habilidades hayan madurado. Naruto asintió, convencido de que disfrutaría. Zabuza, por otro lado, soltó una carcajada mientras agarraba la mano de Naruto con bastante brusquedad. Cuenten conmigo. Ustedes dos van a ser muy fuertes, ya lo sé. Naruto volvió a sonreír ante el elogio. No estaba acostumbrado a él y se sintió bien. Aunque muchos en su aldea reconocían su habilidad como prodigiosa, solo lo decía a regañadientes y nunca donde creían que pudiera oírlo. Buena suerte entonces, ofreció Naruto, antes de ver a Zabuza y Aku marcharse rápidamente. Se tomó unos instantes más para recomponerse, asegurarse de que hubiera la menor evidencia posible del conflicto, y se fue. Encontró a Tsunami exactamente donde la había dejado, drogada en un callejón del pueblo, y rápidamente le dio la contratoxina. Ah, Ara. ¿Qué pasó? La pobre ama de casa miró a su alrededor confundida al volver al mundo de la vigilia, solo para ver a Naruto mirándola con preocupación. ¿Estás bien, Tsunami-san? Preguntó Naruto con toda la sinceridad que pudo. Cuando vine a ayudarte con las compras, te desplomaste en la calle. Te traje aquí para que descansaras, pero aún te ves bastante sonrojada. Tsunami sacudió la cabeza varias veces, intentando despejar la niebla que había descendido sobre sus pensamientos, antes de sonreír. Creo que debería estar bien ahora. Gracias por la preocupación, Naruto-san. Eres un chico muy agradable. Naruto le sonrió y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. ¿Estás segura, Tsunami-san? Nunca se es demasiado precavido. La mujer simplemente le sonrió, como para disuadir sus preocupaciones. Ya estoy bien, Naruto. Volvamos a casa. Seguro que mi familia y tu equipo están preocupados por nosotros. Echó a andar, echando de menos la sonrisa mucho menos inocente de Naruto mientras la seguía. Por supuesto, por supuesto. Aku y Zabuza atravesaron rápidamente los árboles al salir de Nami no Kuni, deteniéndose solo brevemente para ir a buscar agua. Al hacerlo, Aku notó que Zabuza aún sonreía bajo su vendaje. Naruto-san estuvo interesante, ¿verdad? Preguntó Aku para romper el extraño silencio que los había invadido desde que se marcharon. Sí, interesante, Gati, especialmente para un mocoso de Konoha. Me sorprendió que estuviera tan cerca de vencerte. Aku sonrió ante la brusca afirmación de Zabuza mientras levantaba ligeramente su manga, revelando un pequeño rasguño en su antebrazo. De hecho, creo que si Naruto-san me hubiera tomado más en serio, el resultado habría sido muy diferente.
A Aku le había costado mucho luchar a pesar de tener el brazo parcialmente entumecido. Zabuza echó un vistazo a la pequeña herida por la que fácilmente habría entrado un veneno letal en el organismo de Aku antes de reír a carcajadas, mirando la pequeña nota que Naruto le había dejado en su apretón de manos. Como dije, Aku. Un chico interesante. Un joven de cabello castaño rojizo entró con cautela en el viejo almacén a las afueras de la ciudad, abandonado poco después de que Gato se apoderara del país. Respiró aliviado al ver a otros allí, deambulando y hablando en voz baja. Por la cantidad de gente, solo pudo suponer que era uno de los últimos en llegar, y poco después se confirmó. El almacén, previamente oscuro y tenuemente iluminado, se iluminó de repente cuando alguien encendió la luz. La mayoría se estremeció ante el repentino cambio, pero los que acababan de llegar, cuyos ojos aún no se habían adaptado, se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Colgado del techo del enorme edificio estaba nada menos que Gato, con los brazos extendidos a ambos lados por los cables que lo sujetaban. Era evidente que el hombre seguía vivo, pero su ropa, antes elegante y bien confeccionada, estaba rota y sucia, y su rostro magullado y ensangrentado. Cuando todos los demás se dieron cuenta de lo que veían, el almacén entero estalló en un parloteo excitado y conmocionado, mientras la gente intentaba averiguar qué estaba pasando y quién lo había hecho. ¿Te gusta mi regalo? De repente, todas las conversaciones se interrumpieron cuando una voz fuerte pero despreocupada se alzó por encima de todas. Pronto se reveló que pertenecía a un individuo encapuchado sentado en un rincón oscuro del almacén, con sus rasgos casi ocultos por la penumbra. ¿Qué es esto?, gritó un residente más valiente de la nación a la figura envuelta, solo para que éste ladeara ligeramente la cabeza. Como dije, es mi regalo para la gente de Nami no Kuni. Gato, de Gato Shipping and Transport, se lo entrego para que pueda ver que se haga justicia. El almacén estalló nuevamente en susurros y voces, y la figura parecía perfectamente contenta de permitirles continuar hasta que el mismo hombre volvió a gritar. Nos dijeron que Gato abandonó el país. La figura en la oscuridad simplemente sonrió, sus dientes blancos eran visibles incluso en la esquina oscura. Y aún así está aquí, encima de todos ustedes. Qué curioso. El hombre pareció quedarse callado, pues ninguno de los reunidos parecía tener nada que decir. Estaban allí solo por unas notas sutilmente distribuidas por el pueblo, que les decían que si venían en ese momento, serían recompensados. ¿Es este el cambio?, preguntó una mujer desde el fondo del salón, sosteniendo una pequeña nota blanca que la mayoría de los presentes reconocieron. La figura volvió a sonreír, asintiendo una vez en señal de confirmación. ¿Fuiste tú? Otra voz, y otro asentimiento para responderle antes de que volviera el silencio y la figura finalmente se dignara a hablar. Este es un punto de inflexión para su nación. En mi opinión, hay varias direcciones que podrían tomar con su recién descubierta libertad. Ninguna de ellas es fácil. Se escucharon algunos susurros más, pero se calmaron rápidamente cuando la figura levantó una mano. Ya se había ganado toda su atención. Podrías intentar reconstruir tu nación hasta alcanzar lo que era, pero con la inestabilidad financiera creada bajo el régimen de Gato, sería difícil. Con el tiempo, necesitarías préstamos de una nación más grande y, de repente, te verías sometido a otra clase de esclavitud, la de la deuda. Nuevamente la multitud estalló en una charla nerviosa y el hombre simplemente esperó a que se calmaran. También podrías intentar apoderarte de los bienes de Gato e intentar sobrevivir, continuó con paciencia. Aunque te aseguro que el hombre fue muy astuto ocultando sus posesiones. No llegarías muy lejos. Esta vez se hizo el silencio y la figura sonrió. En tercer lugar, podrías abandonar a Nami e intentar forjarte la vida en otro lugar. Con la finalización del puente de Tazuna, esto se convertirá en una posibilidad real. Personalmente, sin embargo, lo veo como la salida del cobarde. Finalmente, alguien entre la multitud tuvo el valor de hablar en tono frustrado. Entonces, ¿qué sugerirías? La sonrisa de Cheshire, oculta entre las sombras, no hizo más que crecer cuando la figura apareció repentinamente a la luz, con la capucha aún puesta para que no pudieran verle la cara. Sin embargo, muchos reconocieron al instante, por su altura, que no podía ser tan viejo. Me alegra que lo preguntes. Sé cómo devolverle a Nami su gloria original sin que tengas que pedirle ayuda a otra nación. Siempre que aceptes darme un 0,1% de las ganancias de la nación, una cantidad insignificante, puedo darte este conocimiento.
La gente se miraba nerviosamente. De repente, aquello parecía un pacto con el diablo. Sin embargo, eran una nación de pescadores y agricultores, y cualquiera que representara una amenaza para Gato ya había sido eliminado, sin dejar a nadie cualificado para liderar la nación. Solo eres un niño. La figura no vio quién gritó, pero aún así pareció no importarle. Un niño que actualmente posee la mayoría de las acciones de Gato Shipping and Transport. Sería muy sencillo distribuir mis acciones entre la nación, lo que les daría todo el dinero necesario para reconstruir. Eso pareció calmar al hombre, solo para que otro hablara. Si tienen eso, ¿por qué nos lo dan por tan poco? En realidad, el 0,1% de las ganancias de todo su país no era poca cosa, pero palidecía en comparación con una empresa como la de Gato. Porque, admito que quiero algo más a cambio. Información. Nami se convertirá rápidamente en un centro de rutas marítimas y comerciales. Mucha información pasará por aquí. Sonrió serenamente mientras se apoyaba en una gran caja abandonada hace tiempo. Y eso es todo lo que pido. Nami no Kuni recuperará su antigua fuerza en un año. Te lo garantizo. Parecían inseguros y hablaban en susurros, nerviosos y apagados, pero la figura ya sabía cuál sería su decisión. Sus cartas estaban sobre la mesa y ya habían visto sus opciones. Ya había sucedido, solo que aún no lo sabían. Bueno gente, esos fueron los capítulos 5 y 6, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.